Pues buenas noches a todos los amigos de Alameda 67. Regresamos. Eddie, la idea de este bloque es que me interesa mucho, y creo que seguramente a ti también y a nuestros escuchas. Bueno, renunció Otto Pérez Molina en Guatemala, ¿no? Y se ha dado ahora que, no sé si has visto, y yo creo que todos nuestros amigos nos han visto, que las redes sociales se han inundado de que Peña para cuándo, ¿no? Detonado por Carmen Aristegui respecto de la Casa Blanca, pues generó respuestas dentro del gobierno, porque finalmente también no solo fue Carmen Aristegui, no solo fue Proceso, sino también fueron pues Bloomberg, el New York Times, el Washington Post, o sea, digamos que una andanada, Eddie, de exigencias pues respecto de la aclaración de lo que había sucedido con la Casa Blanca. Todo el mundo no sabemos la historia, reviven no muerto, eso quiere decir que reviven a la Secretaría de la Función Pública, que había pasado a ser ya pues un cadáver, colocan ahí al empleado, a un nuevo empleado, un nuevo funcionario, que es Virgilio Andrade, y Virgilio Andrade aparece en una bonita entrevista que da, con la foto de Peña Nieto en su escritorio, ¿no? en su oficina, adornando. Eso significa que no había una independencia pues de la Secretaría de Función Pública, porque el presidente pone a un subordinado a investigarlo, ¿no? Y bueno, Eddie, esto es completamente diferente, ¿no? Y quiero colocarlo pues aquí para que nosotros nos demos cuenta de que en Guatemala pudieron hacerlo porque las instituciones se habían creado justo en ese momento. Se creó una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que significaba que era un acuerdo entre Guatemala y la ONU para establecer, ¿no? Un cese, o para impedir pues más bien que la corrupción pudiera seguir cercenando pues a la vida política, a la vida diaria de Guatemala. Nosotros aquí en México, Eddie, no se ha logrado una comisión de esta naturaleza, y bueno, el discurso presidencial ha sido que la corrupción es parte de la condición humana, ¿no? Y pues como humanos pues somos corruptos. Entonces, hace días, todos hemos sido testigos de la exoneración y de las disculpas de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto respecto de ambos por sus casas. Pero este es un tema serio, Eddie, porque finalmente si las instituciones estuvieran ahí, pues obviamente pudiéramos llegar a ese punto, pero además pudiéramos ejercer desde la ciudadanía el derecho a esa manifestación, porque justo eso es lo que se ha sucedido en Guatemala. ¿Tú crees que estamos lejos en México para llegar a una situación como esa, como la que se vive actualmente en nuestro país hermano? Definitivamente sí, el presidencialismo y el poder presidencial forma parte de la estructura estatal, César. Hay una articulación entre los intereses del Estado, entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los intereses empresariales que apoyan esta estructura. Como parte de un entramado en la cual se aparenta que vivimos en un país democrático, parte de las reglas de ese juego es generar la percepción de que este es un país donde donde se puede investigar a un presidente y que ese presidente designe quién lo va a investigar él mismo, ¿no? Es decir,
la manera en cómo Peña Nieto manejó la crisis de corrupción refleja la profunda crisis de Estado y el cinismo al que ha llegado la degradación y la degradación de las instituciones públicas. Hay una completa separación de lo que significa conducir un país, administrarlo. Hay una separación entre eso y las necesidades reales de la población y las demandas de paz, de justicia y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, difícilmente llegaremos a ver que en un gobierno priista se castigue a un miembro de la clase política que ha dominado el país, ¿no? Esto no ha sucedido cuando ha habido escándalos por corrupción y ha habido algún castigo judicial o político. Esto siempre ha sido parte de los cobros de cuenta y de las luchas de poder entre las facciones del grupo, de los grupos empresariales y políticos y delincuenciales que dirigen este país. Cuando se llegan a arreglar las cuentas entre ellos, se llegan a meter a la cárcel, tal como ha pasado con el Barter Gordillo, ¿no? Mientras dejó funcionar el sistema, no se le tocó, pero en el momento en el que fue una pieza prescindible, entonces se cobró una cuenta con múltiples intenciones. Una de ellas, seguir aparentando que se lucha contra la corrupción. Entonces, a diferencia de lo que sucede en Guatemala, me parece que en Guatemala y en otros países, podemos poner Venezuela, podemos poner Bolivia, podemos poner Brasil, en el cual las instituciones fueron creadas con una relativa independencia. No fueron amarradas a la institución presidencial y al ejecutivo, como pasó en México, ¿no? Muchos hemos apreciado que lo que ha venido sucediendo en el país ha venido siendo un periodo de restauración del presidencialismo. Y a eso es precisamente lo que nos ha llevado esa restauración, a una agudización de la violencia, a una agudización del robo y del desfalco a la nación, y de maneras cada vez más degradadas de perjudicar al pueblo, pues. Entonces, no estamos hablando de un gobierno democrático, sino estamos hablando de una oligarquía que gobierna a partir de la policía, el ejército, el espionaje y el narco. Fundamentalmente gobierna a través del miedo, César. Claro, obviamente, incluso pues también ahí el proyecto del narco se ha hecho sentir. Vaya, creo que Guatemala es una frontera bastante delicada, Eddie. Es una frontera que para los intereses norteamericanos se volvió prácticamente la frontera en donde más asesinatos, más tortura por parte de bandas que generaban incluso tráfico de órganos, para que la frontera finalmente en el río Bravo no se saturara tanto. Se llevó hacia el río Grijalva, y también ahora desde esa situación, pues esa violencia en Guatemala pues está ahí, no ha sido denunciada. La cosa es que esto estalla por la corrupción, pero finalmente hay otros elementos ahí en donde estamos íntimamente ligados con ellos, Eddie, y realmente me parece que los temas que deben de colocarse en la agenda tanto de Guatemala y ahora más bien también de México debe ser justo por la justicia social. ¿En qué sentido? Que vaya, la corrupción no es un problema de la condición humana, ¿estás de acuerdo, Eddie? ¿No? O sea, esto no es un problema de la condición humana, es un problema de instituciones, como tú lo dices, es un problema que tiene años y años, que no fueron llevados a la cárcel ni
ni Luis Echeverría, ni Díaz Ordaz, ¿no? Pero que finalmente es necesario, desde esta perspectiva, Eddie, mantener alertas para que podamos construir también salidas desde México. Y creo que los medios de comunicación alternativos son una salida a ese problema, Eddie. Cada vez la gente se entera más de por ejemplo, los contratos millonarios que ha recibido López Dóriga respecto del IMSS, respecto de todo, las secretarías de gobierno. Y vaya, o sea, las redes sociales han hecho posible visualizar estas otras injusticias, y creo que desde ahí puede haber una organización. Bueno, Eddie, pues ¿qué te parece si acabamos con este bloque y nos vamos a un corte musical? Seguimos con nuestra queridísima amiga Leticia Servín, con una poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, ya para qué despedirme. Regresamos. Quisiera cantar unos